Vamos a volver a hablar de política, del escenario político, del escenario que se abrió sobre todo esta semana con el pedido de condena del fiscal Luciani y sobre todo ayer con la presentación, la defensa que realizó la vicepresidenta a la que le dijeron no en el ámbito judicial, y la verdad que me parece a mí que se desdibujan mucho los límites entre lo que es en esta cuestión, ¿no? La justicia y lo mediático, tal es así que ayer habló Cristina, hoy está en todos los diarios. Ayer fue efectivamente cadena nacional y dejó un montón de puertas abiertas, por eso me parece muy interesante saludar a Ricardo Forster, filósofo, escritor, asesor presidencial, para charlar un poco de este panorama. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, buen día para vos. Felicitas y Jair, te saludamos desde la Radio de las Madres. Bueno, tus primeras impresiones de dónde estamos parados. A ver, estamos en un momento bisagra, yo creo, en un parteaguas, no porque ya no imagináramos algo así, sino porque efectivamente está aconteciendo una acción brutal de la derecha en sus múltiples expresiones corporativas, en este caso la judicial, no solo contra la figura, pero particularmente sobre la figura de Cristina, sino por lo que significa como apropiación de la democracia, como limitación del Estado de Derecho, como condicionamiento de la vida política en nuestro país y como estrategia para intentar proscribir nada más ni nada menos que a la principal exponente del liderazgo popular y del movimiento político de mayor trascendencia e impacto política de la vida de los argentinos y argentinas. Entonces no es poca cosa, es claramente un desafío. Están, yo creo que eligiendo un camino que ellos mismos, tal vez por algunas cosas que uno ha leído en estos 2 días, ya hay quienes sospechan que quizás fueron demasiado rápido, demasiado pronto, y que la cosa puede terminar siendo un tiro por la culata. Sí. Pero lo cierto es que estamos en un momento de peligro Ajá. de la vida democrática argentina. ¿Qué se hace con eso? A mí me parece que es la pregunta, Ricardo, porque es cierto movilización popular. Creo que todas las fuerzas que integran el Frente de Todos, desde el presidente de la Nación, incluyendo a todos los partidos, sindicatos, CGT, CTA, movimientos sociales, hombres y mujeres de la cultura, todos deben expresarse ya no solamente como se ha hecho en solicitadas, a través de los medios, sino que debe convocarse a una enorme movilización popular en defensa de Cristina, en defensa de la democracia, en defensa de la diversidad política, en defensa del derecho a tener derecho en nuestro país. Me parece que ese es un punto nodal. No hay otro mecanismo en este momento que pueda molestarlos como podría molestarlos colocar una multitud en las distintas ciudades de la Argentina diciendo basta, hasta acá llegaron, poniendo en entredicho bajo la voz de la multitud lo que significa que hoy la justicia está en manos de una corporación que es aliada, por supuesto, a la corporación mediática, a los grandes intereses económicos, etcétera, etcétera, pero que vulnera el derecho que todos los ciudadanos tenemos a ser considerados inocentes mientras se demuestre o no nuestra culpabilidad. Ricardo, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. ¿Crees que esta nueva etapa en la persecución judicial contra Cristina Kirchner le pone un límite a la idea del diálogo y el consenso que quizá algunos sectores del Frente de Todos enarbolaban? Para mí hace tiempo que no hay ninguna posibilidad de un consenso político en la Argentina de hoy. La oposición política ha mostrado con creces que no solo que no le interesa sentarse en ninguna mesa de diálogo, sino que busca justamente bombardear cualquier posibilidad de imaginar políticas de Estado que sean del interés general y del bienestar común. Entonces me parece que estamos en un momento de antagonismo muy severo, y que todos los actores del gobierno tienen que asumir que la construcción de la democracia no elude el antagonismo, sino que a veces es necesario poner en evidencia lo que separa a uno de otro para mostrar cuál es el camino que tenemos que seguir si queremos seguir viviendo en una sociedad democrática, si queremos recuperar calidad de vida para las mayorías de nuestro país. Si no, me parece que ya los tiempos del diálogo
lo que se llamó en algún momento el espíritu de la moderación, hace ya bastante que lo dinamitó la propia oposición política, judicial, mediática y económica. La verdad que es interesante escucharte decirlo, Ricardo, a esto, porque hay todavía, me parece, muchos convencidos del frente, pero hoy, por ejemplo, hay una reunión con los formadores de precios, y bueno, yo lo escucho a Tombolini y dice que hay que seguir dialogando. ¿No? Bueno, ahí tenemos un problema que es el producto de una serie de desencuentros internos que concluyeron en que finalmente quien hoy encarne la mirada y la acción económica sea Sergio Massa, que como todos sabemos es el ala, vamos a llamarla, más conservadora del Frente de Todos. Yo hacía referencia, ahí se ha tomado una decisión de la cual fueron parte tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner, que fue delegarle en este momento a Sergio Massa lo que llamaríamos la planificación económica para contener la inflación, para tranquilizar los mercados, etcétera, etcétera. Si vos me preguntás a mí, ¿era la solución que yo hubiera esperado? No, yo hubiera esperado otra solución, pero ya no es una alternativa que la tomó exclusivamente el presidente, sino que fue el producto de una serie de fracasos previos a la hora de encontrar una alternativa en común. Por eso creo que lo que pasó, a veces la historia, la vida cotidiana se mueve por circunstancias que no esperábamos efectivamente. La decisión salvaje de la Fiscalía de ir como fue, de la forma tan grotesca, contra Cristina, yo creo que movilizó hacia adentro del campo popular, más allá de las diferencias, de las distancias, creo que movilizó un sentimiento común que no es solo defensivo, sino que también supone poner en juego qué tipo de sociedad, en qué tipo de sociedad queremos vivir. Entonces yo creo que a partir de eso, hoy la acción más clave, más clara, es que las distintas partes que componen el frente asuman que tienen que ir en común en una movilización se tiene que expandir, que no tiene que ser solo de un día, sino que se tiene que expandir como acción política para enfrentarse a la persecución contra Cristina Kirchner. Yo me preguntaba, Ricardo, en voz alta, nos venimos preguntando en voz alta en realidad, qué tiene a mano, qué otras posibilidades tiene el Frente de Todos de avanzar en desarmar ese núcleo de poder, que es lo que lleva adelante el lawfare, tanto para proteger a la oposición como para atacar a referentes populares, en este caso el blanco claro, siempre lo fue, me parece, el principal es la vicepresidenta, porque hoy el Frente de Todos es gobierno. Y hay una cuestión con los medios de comunicación que no está resuelta, ni siquiera estuvo nunca en la agenda, hay que decirlo, no fue ni siquiera propuesta de campaña la cuestión de los medios de comunicación, ¿no? Y también hay muchas cuestiones irresueltas en cuanto a la justicia, digo, da la sensación de que el Frente de Todos pierde también la oportunidad de modificar ese mapa de poder, ¿no? Aunque sea mínimamente, o por lo menos intentarlo. Sí, a ver, yo creo, después de casi 3 años de gobierno, 2 años y 8, 9 meses, queda claro que hay decisiones que se tienen que tomar en el comienzo cuando uno tiene la potencia de la legitimación de origen. Esos 100 días iniciales son claves, sobre todo cuando uno tiene que ir contra poderes muy establecidos, muy fuertes y que van a operar a medida que el gobierno se vaya desgastando por la propia lógica de la realidad, van a operar contra cualquier decisión del gobierno. Eso no se hizo, podríamos discutirlo largo, después vino la pandemia que todavía complicó más las cosas y la salida de la pandemia ya estuvo marcada por disidencias internas muy complicadas que, bueno, todos ya sabemos cómo terminaron. Entonces creo que hoy hay que mirar el presente y hacia adelante. ¿Qué quiero decir? Creo que la experiencia es lo suficientemente potente como para, lo que vos decís, volver a ponerlo sobre la mesa. El gobierno del Frente de Todos tiene que, primero, acá hay algo elemental, si queremos tener alguna chance competitiva el año que viene, tenemos que mejorar algunas variables que impactan directamente en la vida cotidiana del conjunto de los argentinos y argentinas. Estamos repasando, Ricardo, el efecto Massa-Rubinstein esta semana, casi que detrás de Luciani, no lo hablamos mucho, pero un ajuste en educación, en salud. Bueno, por eso yo a veces me pregunto si digamos,
si el nivel de tensiones que se generaron adentro del frente fueron las adecuadas, porque lo que tenemos es que hoy quien dirige la política económica representa una concepción de la economía que no está ni en Cristina ni tampoco en Alberto, y si vos me preguntás, tampoco estrictamente en Guzmán. Guzmán no está a la derecha de Massa. No, quedó claro. Quedó claro en estos días. Ricardo, estamos casi que cerrando, Jair, la última pregunta de Jair. Ricardo, tengo una última pregunta. La otra vez lo escuchaba Álvaro García Linera, que decía que en un momento en donde la inflación ya deja de ser un fenómeno económico y es algo social y político, la gente está en disponibilidad de medidas de fondo que lo resuelvan. Parecería que solo hay posibilidad de medidas de fondo conservadoras, de ajuste. ¿Sentís que hay una orfandad de ideas, una orfandad de iniciativas ofensivas de parte del Frente de Todos, del sector más popular, más progresista, más de izquierda? Sí, merecería una conversación un poco más larga, pero te diría que mi temor es que en algunos hay un síndrome noventista. En los 90 era la idea de la inexorabilidad económica, la globalización había llegado para quedarse, el frepaso a través de Chacho Álvarez terminó cerrando filas con Cavallo, por ejemplo, imaginando que se podía cambiar la vida política institucional dejando intocada la economía. Y me parece que hoy en algunos hay de nuevo como una especie de revival de eso, ¿no? No se puede, y no hay ideas claras, porque lo que está faltando son ideas claras respecto a qué proyecto, qué organización, qué medidas económicos sociales de impacto puedan mejorar efectivamente la vida de las grandes mayorías. Me parece que ahí está nuestro talón de Aquiles, que es un punto clave pensando el futuro de nuestra fuerza popular. Gracias, Ricardo, como siempre, te mandamos un abrazo. A ustedes. Hasta luego.